El día de hoy, agroescuchas, vamos a hablar de algo bien elevado. Cuestiones que no me imaginaba y todavía no me imagino de innovación agrícola. Creo que es bien importante el platicar sobre una innovación y yo creo que a Noé vamos a tener varias veces aquí en el podcast. Esa es la primera. Tengo aquí a Noé Ayala, físico, loco, amigo. ¿Cómo estás, Noé? Bien, bien, gracias por invitarme a tu podcast, Nativo. Muy emocionado de platicar de las cosas que vienen en agricultura por acá. Sí, y el día de hoy vamos a platicar de auroras boreales en el agro. Auroras boreales para el beneficio del agro. Así es que pues comenzamos. Perfecto, pues démosle. Esto es Agronauta. Ya después de esta pequeña introducción, quiero presentarles aquí ya más a detalle a Noé Ayala. Tengo oportunidad de trabajar en temas de agave con él, es bastante movido, bastante inquieto. Me lo presento a Víctor Nieto, igual que él, bien de la misma camada de gente que hace innovaciones en el agro. Y a mí me parece bien interesante lo que está planteando, cuestiones que no me imaginaba, o sea, vamos a empezar a hablar varios temas. Esperemos que esta plática derive en algo más allá de lo que tenemos planeado y eso es, es algo bastante bueno. Pues Noé, platícanos un poquito más, ¿qué es lo que haces? Y cómo es que me convenciste para estar aquí? ¿No es cierto? Pues mira, te cuento rapidísimo. Soy físico, como bien lo mencionas. Ya llevo bastantes años asesorando a empresas en diferentes áreas que justamente están vinculándose al tema tecnocientífico y no tienen los conocimientos o la experiencia de cómo llegar a este tipo de perfiles como el mío o como de algunos científicos colegas que andan repartidos por varios centros de investigación. Y ya tengo, pues, prácticamente 5 años con mi empresa, una empresa especializada en un tipo de maquinaria conocido como reactores de plasma. Ujú. Somos la única empresa en México, lo decimos con mucho orgullo porque ha sido un tema de mucha constancia en el y mucho esfuerzo en el desarrollo de este tipo de tecnologías por acá. Y, pues, al día de hoy, ahorita estamos buscando incursionar justamente este tipo de tecnologías que traemos del plasma en el sector agrícola, que ya les iré contando de qué va todo esto. Sí, y fíjate que empezando por ahí, porque yo veo que cuando me planteaste el tema, me mandaste varias investigaciones, así en crudo, ahí está, órale, y veo que pues el plasma, y me puse a investigar sobre el plasma agrícola, el plasma en general, el plasma en frío. El plasma es una estado de la materia muy especializado, bueno, diferente, soy, ya más allá del sólido, líquido, gaseoso, éter, y más allá, y creo que el plasma eh, tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué se llama? Ahora sí, dinos, ¿qué es el plasma frío, Noé? Explícanos como para seres humanos. Mira, en esencia, el plasma frío es una sustancia de la cual están hechas las auroras boreales, a grosso modo. El plasma es un gas que se le ha puesto un campo de energía, y no quiero que esto parezca que estoy hablando de chakras o ¿Por qué no? de espiritualidad. ¿Por qué no? Es porque mis colegas físicos se me cuelgan si empiezo a hablar de pseudociencia, ¿no? No, pero prácticamente agarras un gas, llámese aire, helio, el que se utiliza para inflar los globos y que floten así bonito, ese es helio, y tú le pones un campo electromagnético, le pones energía. Entonces, este gas tú le pones energía y lo que va a pasar es que va a ocurrir algo que se llama ionización. Palabras muy simples, tú le das energía a las moléculas de este gas y las aceleras hasta que tengan la suficiente energía para brillar y hacer cosas bien interesantes. Entonces, cuando juntas muchas moléculas energizadas con esos campos electromagnéticos de un gas en concreto, llámese puede ser aire, helio, argón, etcétera, tú tienes algo similar a un gas, pero que brilla y que tiene propiedades interesantes, y eso se conoce como plasma. Si nos tomamos esta definición de plasma de las descripciones que se hacen en secundaria o en preparatoria de que es un estado de la materia, efectivamente es un nuevo estado de la materia, por así decirlo, o un estado diferente al sólido, líquido y gas, donde, como los libros de texto lo mencionan, le pones energía a un gas y lo conviertes en plasma. Entonces aquí es exactamente igual. En esencia, la diferencia con este plasma es que a diferencia del plasma, como por ejemplo podría ser el sol o podría ser lo que se conoce como plasmas calientes, que son a alta temperatura, este plasma lo puedes tocar y puedes hacer cosas muy interesantes con él porque tiene muchísimas aplicaciones en la salud, en la agricultura, en la industria y demás. Ya yo, o sea, como industria, digamos que estoy tiene unos 40 años, pero en aplicaciones más específicas, el uso, digamos, del plasma en estas industrias está comenzando a crear
pues nuevas tecnologías que permiten hacer cosas que antes no se podían, como ahorita vamos a explicar en el tema de agricultura utilizando esta materia que se conoce como plasma frío. Sí, a mí me parece algo bien loco y bien innovador, porque bueno, sí, había oído hablar del plasma, del estado del material y sobre todo de que es una mezcla de materiales y, por ejemplo, creo que crea ciertas condiciones al oxígeno, ¿no? Al oxígeno o a oxidación más que todo, ¿no? Que pueden ser beneficiosas para la aplicación en la industria. El famoso ROS-NOS, ¿no? El RNS, ¿no? Que puede ser una aplicación. ¿De qué se trata este tema? ¿Cómo podríamos utilizar el plasma a nuestro favor, Noé? Lo que pasa es que el plasma, como lo describí, son moléculas con muchas energías. Es un grupo muy grande de moléculas con Ujú. tanta energía que brillan. Sí, Te compartiré imágenes si quieres ponerlas sobre el video de este podcast, pero es impresionante y muy bonito cómo se ve el plasma, porque reitero, se ve como una aurora boreal enlatada, yo lo describiría así. órale. Entonces, estas auroras boreales chiquitas, que es el plasma frío, se comportan como una mesa de billar. Cuando tú abres en una mesa de billar o una partida de pool, tú le pegas a la bola blanca, le pegas al triangulito que está hecho, conformado por todas las demás bolas, y las bolas se abren y se reparten. Entonces, este plasma hace lo mismo, pero principalmente con el aire o con la humedad en el ambiente. Una molécula energizada de plasma le pega a las moléculas de aire, que son principalmente nitrógeno y oxígeno, y también a la humedad, pues que prácticamente es agua, que es una combinación de oxígeno y hidrógeno, y les pega, digamos, para transmitir esas energías. Entonces hace, digamos, una revoltura con golpes y se empiezan a formar diferentes compuestos de este golpes. Esto en física y hablando en un lenguaje muy técnico se conoce como colisiones inelásticas. Ujú. Pero en idioma cristiano es una molécula que como la bola de billar le pega a varias moléculas de aire y de la humedad y empieza a ser compuestos reactivos, que son las famosas especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, los RONS, como el peróxido de hidrógeno, ozono, iones hidroxíleos, óxido singlete, que para hacerlo más sencillo es una combinación o diferentes combinaciones de oxígeno, nitrógeno y agua, de humedad. Y esas especies reactivas son muy interesantes porque tienen aplicaciones en la fisiología de los humanos, las plantas y los animales. Por ejemplo, las especies reactivas pues funcionan para eliminar microorganismos y es lo que se compone, por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada es una mezcla de peróxido de hidrógeno y agua destilada a grandes rasgos. Entonces, estas especies reactivas que tienen propiedades antisépticas hacen que el plasma en sí mismo tenga estas propiedades antisépticas. O también, por ejemplo, en medicina, los óxidos nitrosos, que son unas especies reactivas, funcionan para vasodilatar heridas para que se tenga mejor irrigación sanguínea. En otras palabras, tú pones óxido nitroso para que, digamos, pueda recorrer mejor la sangre a los tejidos. Entonces, el plasma, por tanto, tiene estas mismas propiedades porque también tiene esas especies reactivas. Entonces, si tú pones plasma, por ejemplo, a una herida te funciona de pie diabético, de una quemadura, no sé, heridas en general, funciona para que se pueda irrigar mejor sangre. Entonces, de la misma manera, estas especies reactivas en la agricultura, pues tienen una serie de aplicaciones. Por ejemplo, los ozonos se ha utilizado algunos temas para desinfectar, los óxidos nitrosos se utilizan para estimulación de crecimiento en germinación. Entonces, si nosotros tenemos esta, digamos, coyuntura, pues prácticamente eso te dice que el plasma frío tiene muchas aplicaciones en la agricultura porque esencialmente baña de especies reactivas a lo que tú le apliques, desde semillas hasta plántula, hasta la misma agua de riego de cultivo, y lo puedes inyectar plasma y este plasma lleva todas estas especies reactivas y esas especies reactivas se transmiten a lo que tú le estés aplicando, que ya hablaré en detalle en algunas aplicaciones concretas. Sí, aquí me llama la atención de que son equipos que generan este plasma. Ahora bien, yo vi videos que me mandaste, que se fue muy Sí, claro. interesante, pero qué tan difícil es lograr este estado de la materia, ahora sí, en la comunidad de tu empresa, en la comunidad de tu hogar, que tengas a tener esto, es muy caro, es muy barato. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Mira, el tema con el plasma es que necesitas unas máquinas que son justamente las que yo hago, que son los reactores de plasma. Hacer plasma en sí mismo es extremadamente complicado, porque prácticamente tienes que generar condiciones que te permitan energizar un gas con voltajes y frecuencias extremadamente altas. Por ejemplo, la luz que tú usas en tu casa, que tiene una frecuencia de 60 Hz, para hacer plasma necesitas algo así como
decenas de miles de hertz para poder hacer una frecuencia tan alta que energiza un gas y ni esos voltajes también altos. Entonces, este tipo de máquinas en el mercado en sí mismo no existe. Por eso aquí en México, como compañía mexicana que somos, los diseñamos desde cero. Entonces, hacer plasma realmente es muy complicado. Bueno, o era. Ahora que ya a nivel regional se tienen ya estas capacidades para ese tipo de máquinas con los reactores de plasma, una vez que dominas ese tipo de tecnología es extremadamente fácil hacer plasma porque ya tienes las máquinas para hacerlo. Entonces, si tú tienes una máquina, un reactor de plasma, pues prácticamente puedes hacer plasma en cualquier lugar y con cualquier forma y de cualquier manera, porque como estamos rodeados de aire, que es un gas, pues puedes prácticamente hacer plasma de aire en cualquier lugar de la Tierra. El tema es justamente que la tecnología para hacer eso hasta cierto punto era difícil, pero ahora afortunadamente, pues ya con los avances que hemos hecho, no solamente yo como empresa, sino alrededor del mundo, colegas y científicos que han trabajado en este tipo de maquinaria, ya es muy fácil hacer plasma. Reitero, en sí las condiciones para hacer plasma son tan no fáciles de encontrar en la naturaleza que es extremadamente difícil, pese a que el plasma es una de las sustancias más comunes en el universo, pero ya con esa tecnología ya es muy fácil hacerlo. Sí, ya estamos al alcance de todos, de tener un estado raro de la materia, porque también en la aurora boreal se forma en condiciones muy específicas, ¿no? De vientos solares, o sea, ni solamente en ciertas partes de la atmósfera y bajo condiciones. Aquí estás empaquetando todo esto y poniendo condiciones para que se haga. Y bueno, ¿y qué tan caro es, Noé? Qué tan costoso? Bueno, para dar una idea, yo quiero hacer uno y sería caro, barato, de inversión grande, a manera muy general. Mira, afortunadamente ya en este momento todo el mundo puede tener una aurora boreal en su casa o y hablando de esto completamente del agro, en su surco. ¿Y qué tan caro es? Pues depende mucho de lo que se quiera hacer, porque hay diferentes tipos, así como hay diferentes tipos de auroras boreales, diferentes colores, formas, sabores y olores, casi casi. Ajá. El plasma aplicado también tiene diferentes formas, está compuesto de diferentes maneras y depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, nosotros hablando de manera concreta del plasma en semillas con la experiencia que hemos tenido, no es tan costoso la aplicación del plasma en semillas, porque normalmente, digamos, los economics o digamos la econometría del plasma aplicado al agro parte de la superficie de aplicación que se va a hacer. Me explico. Si tú vas a hacer plasma, tienes que energizar la superficie donde lo vas a hacer. Si tú quieres hacer, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado de plasma, tienes que aplicar energía en ese centímetro cuadrado donde vas a generar ese plasma. Si lo vas a hacer en 1 metro cuadrado, pues tienes que energizar 1 metro cuadrado completo de aire, digamos, una superficie donde tenga aire para hacer ese plasma. Entonces, en el caso de las semillas es muy accesible y muy barato porque al final del día, y no te doy cifras exactas porque reitero, depende del cultivo, depende de lo que se quiera hacer. Ahorita voy a hablar también a qué me refiero con lo que se quiere hacer, pero prácticamente como las semillas normalmente es un tipo de material vegetal pequeño, a comparación, por ejemplo, de aplicarlo en una sandía, se ocupa poca área, entonces tú tienes que energizar relativamente un pequeño espacio para poner las semillas. Y reitero, también depende de las semillas, porque si vas a aplicar plasma a semillas de maíz, por ejemplo, es diferente a semillas de brócoli o de Y de chile. aguacate, ¿no? Exactamente, o sea, es diferente, es totalmente diferente. Entonces, reitero, la econometría del plasma parte de el área superficial donde vas a aplicar y otro ojo bien interesante de cuántos litros le vas a poner, porque el plasma es bien curioso, se mide por litros, porque tú lo que haces es que agarro 1 litro de aire, lo meto en un reactor de plasma y lo convierto en 1 litro de plasma. Así funciona la cosa, ¿no? Entonces, dependiendo de la superficie que vas a utilizar y de los litros de plasma que vas a hacer, se varía el costo. Y reitero, en semillas o plántulas es relativamente barato en comparación con otros métodos convencionales que vayan a aplicaciones similares a la que hace el plasma, porque es una superficie pequeña. Y prácticamente es como puede determinar. Ahora bien, ¿a qué me refiero con aplicaciones? Como había mencionado al inicio del podcast, el plasma lo que hace es que haces un caldito o una mezcla o una formulación, como lo quieras ver, de especies reactivas de diferentes tipos de gas. Esas especies reactivas te pueden servir en el agro para muchísimas cosas. Vamos al caso concreto de semillas. Para el tema concreto de semillas, el plasma puede desde aumentar la germinación hasta adormecer las semillas para que tú puedas germinarlas en una fecha diferente. Hay Oh. estudios y nosotros hemos hecho, no lo puedo llamar estudios porque no están publicados, porque fue más para tema interno, para validación de la tecnología, pero sí hay estudios donde se ve un aumento considerable en la germinación de semillas. Y platicando con algunos productores,
Exactamente, tú ya vas con una idea de cuántas semillas no van a germinar para comprar ese extra de semillas para disminuir esa pérdida. Por ejemplo, de manera muy, muy concreta, si tú lo que quieres es hacer germinar 100 semillas, un productor me dijo una vez, yo compro 120 semillas porque sé que 20 no me van a germinar. Sí, Entonces, el porcentaje de germinación, ¿no? exactamente. Entonces, el plasma, por ejemplo, aplicado en los casos más comunes, aumenta de un 70% de germinación a un 98% de germinación. Estos son estudios que están publicados ya y esto está revisado por pares y demás. Reitero, nosotros no hemos publicado estos estudios porque nosotros tenemos un enfoque más comercial, pero sí hemos hecho este tipo de, digamos, de aplicaciones o de estudios no académicos para comprobar la eficacia de las máquinas. Y te puedo decir, o sea, si tú le pones plasma a unas semillas y sí crecen, o sea, germinan más rápido y germinan en mayor porcentaje. Otro tema interesante es que el plasma, como está compuesto de especies reactivas, como lo mencioné, similares a las que tiene el agua oxigenada o algunos antisépticos, pues te funciona para mantener la sanidad o la fitosanidad de plántulas, semillas o de cultivos. ¿Por qué? Porque estas especies reactivas de lo que se conforma el plasma, reitero, digamos, afecta a virus, hongos, bacterias, incluso priones, incluso en algunos casos nematodos, pero no afecta negativamente a las células humanas, animales o vegetales sanas. Bueno, las células humanas son también células animales. Entonces, pues eso se traduce a que el plasma, además de ser hablando del caso concreto de semillas, de esta aplicación para mejorar la germinación, también funciona como una herramienta de fitosanidad, que también es importante mencionar, como el plasma en sí mismo es el producto que se utiliza, tu materia prima para hacer plasma en cualquier aplicación agrícola es esencialmente aire y electricidad. No necesitas más. Y es un proceso en seco, entonces tiene ahí bastantes beneficios que ya iré platicando un poquito más adelante, pero de manera concreta, y regresando al punto, todos estos beneficios y su econometría parte de en qué cultivos se van a aplicar, cómo se van a aplicar y cuántos litros y área de superficie quieres aplicar del plasma negro. Sí, pero por ejemplo, aquí veo que las aplicaciones principales del plasma que estás platicando, no eso es para desinfectar semillas, pero que también esas semillas se convierten en viables, cosa que por ejemplo con el ozono no sucede, ajá, o con desinfectantes químicos, o con desinfectantes, o bueno, con aplicar, no sé, fungicidas, ¿no? Bueno, aunque tienen eso otra función cuando germina, que no le vaya a atacar este equipo, pero ahí se abre una parte interesante, y perdón que interrumpa, porque por ejemplo, si desinfecta la semilla. Ahora imagínate que la estimulas porque obviamente primero aplicas el proceso de desinfección y luego el proceso de estimulación de la semilla y luego la puedes, y ya como queda bien limpia, bien, bueno, viable, le podrías inocular algo, que es lo que viene la parte interesante, el tema de aplicación en agricultura regenerativa, ¿no? Que le puedes inocular ya que mandarla, la semilla con unas, no sé, con un Streptomyces, y con una bacteria que le pueda ayudar, o con un hongo que sea micorrizoide, algo así, para cuando germine, la semilla tenga más ventajas, ¿no? Y eso te permite, pues ahora sí, preparar la semilla para producción. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el plasma es una tecnología, hablando en particular del tema del semilla y plántula, porque puedes aplicarlo también en una plántula que haya salido de estas rejillas que vas a adaptarla ya al campo del invernadero. El plasma funciona como una tecnología de cebado o de priming, le dicen por ahí. Por ejemplo, nosotros algún tiempo trabajamos con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahorita a nivel tecnológico ya estamos, yo creo que igual que ellos. Pero ahí tienen muy buenos investigadores y una de las doctoras, que es la doctora Merquiria Pacheco, trabajó con mucho tiempo con semillas. Tiene investigaciones muy interesantes, muy buenas, que yo recomiendo que las vean. Pero bueno, ella trabajó con semillas y justamente encontramos algo muy interesante. Esta tecnología de cebado funciona tanto desde un punto de vista físico-químico, que es modificar la superficie de la semilla, porque haz de cuenta, tú aplicas plasma a una semilla y mejora la absorción de agua porque haces más hidrofílica a las semillas y se le pega mejor el agua. Y eso pasa con todo. Si tú agarras un pedazo de cartón, por ejemplo, y le pones plasma y tú le pones tinta, agua y demás, la tinta o lo demás se reparte mejor. Modificas la superficie de hecho, en el uso industrial para eso hace principalmente plasma, para modificación de superficies. Pero bueno, entonces tiene esta serie de beneficios físico-químicos, que es modificación de la superficie de la semilla para que absorba mejor agua y demás. Sin embargo, adicional al trabajo de estos investigadores de Lenin, otros grupos de investigación han identificado que el plasma, por las especies reactivas que tiene, también activan ciertos genes dentro de la semilla y la plántula. Genes asociados a la resistencia a 3 abiótico, Ajá.
al vigor. Incluso hay varios estudios muy interesantes donde tú aplicas plasma. Reitero, estos no hechos por nosotros todavía, sino de otros colegas, donde tú aplicas el plasma en una planta, en una plántula, una semilla, y cuando crece aumenta la biomasa de esa planta porque el plasma activa ciertos genes que son benéficos para la planta. Y por otro lado, eso ya sí lo hemos trabajado un poquito más nosotros, el plasma funciona, regresando al tema de la ingeniería de superficies de la semilla o de la plántula, para que justamente tú le puedas pegar, digamos, entre comillas, un material biológico o un organismo a la semilla o la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes dar un tema de cebado a la semilla, por ejemplo, para que se active con el plasma, y yo creo que sería la palabra más adecuada, active, y después la superficie también queda activada además de la semilla, y tú le puedes pegar mejor una bacteria benéfica, un hongo, un nanomaterial, etcétera, para que se pueda hacer. Eso sí lo hemos no hecho nosotros. Hemos, tomado, por ejemplo, reitero, nada publicable, porque sobre todo es más para tema interno y producción de propiedad intelectual, pero, por ejemplo, agarramos una semilla, le ponemos plasma, mejoramos su superficie, con esto que es activación de superficies, y se le pone, por ejemplo, en las pruebas que hemos hecho, algunos óxidos metálicos para que tengan cierto efecto. Y eso puede generar varias aplicaciones. Otros grupos de investigación, reitero, están haciendo, eso sí no nosotros, pero otros grupos colegas, la aplicación del plasma, por ejemplo, para que justamente le pones algún hongo benéfico a la plántula incluso. Entonces, reitero, el plasma funciona como un activador, vamos a llamarle una tecnología de cebado, y por el otro lado, un activador de superficies para que tú puedas adherirle algo extra a esa semilla o a esa planta. Ok, sí, oye muy interesante esa parte, ¿no? Sobre todo de que, híjole, yo cuando me planteó este tema lo noto bastante, ¿cómo decirlo? Digo, conozco algunas actividades que han hecho del grupo de Linin, sobre todo el tema de radurización, alguna vez me tocó ver un proyecto de ellos, y sí, obviamente Linin esteriliza cosas, ¿no? Utilizando radiación, y muy eficaz y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, es muy bien. Pero sin embargo, en el punto de vista de lo que estamos hablando, de esterilizar y esto crea todo un grupo de investigación nueva, ¿no? Y que podría tener unas ventajas fuertes a los que son la agricultura, poder estimular a una planta, como lo estás diciendo, a partir de formación de iones específicos, se me hace algo bien loco, ¿no? O sea, bien, bueno, bien extraño, porque puedes inclusive llegar a estimular, pues, no sé, yo escuché bien o entendí bien, cuestiones genéticas de la planta, ¿no? Entonces esto, sí, podría Se activan traer, ciertos genes. sí, Se sí, activan ciertos genes, perdón por interrumpirte. Sí se activan ciertos genes, reitero, nosotros no hemos, como tal, hecho esa caracterización de qué genes se aplican. Ahorita comento exactamente por qué, pero otros grupos de investigación colega que nos han compartido trabajos y dicen, no, pues sí se activan estos genes después de aplicar el plasma. Lo que pasa es que agarran la semilla, le dan o una plántula, le aplican el plasma y después, no me acuerdo si con qué exactamente técnica fue, pero identifican qué genes se activaron después de la interacción con esas especies reactivas. Entonces ese es el paso que ahora nosotros estamos entrando ahí. Y apenas estamos entrando, para complementar esto, porque el gran tema, aunque bien lo expones, hay un gran potencial en el tema de plasma agricultura, que es este campo de investigación. El tema es que no existen muchas compañías que hagan estas máquinas, de hecho son contadas los dedos de las manos este tipo de compañías que hagan esos reactores de plasma, y por lo tanto la investigación no está tan avanzada. Aquí en México, prácticamente el ININ, el CICATA alguna vez lo hizo con el doctor Nieto, que forma parte de nuestro equipo, solo que el doctor Nieto ahorita ya está en la Universidad Estatal de Pensilvania, ya no acá en México. A mi entendimiento, algo similar, el Simvestab Irapuato lo estaba haciendo, pero no para este tipo de aplicaciones, pero sí utiliza tecnología de plasma. Pero el SICA creo que también, Centro de Investigación Química Aplicada, estaba utilizándolo. Pero reitero, eran nada más esfuerzos no comerciales, entonces la gran limitante de la plasma agricultura en temas de investigación es que hasta ese poco no había compañías que hicieran ese tipo de máquina. Reitero, somos la primera a nivel México como tal. Yo creo que de las primeras a nivel América, ojo, América, hablo desde Canadá, Estados Unidos hasta Argentina, de las pocas que lo hacen. Y yo creo que lo que sigue es que ahora como compañía que hemos dominado el desarrollo de esas tecnologías de reactores de plasma, sigue el tema de integrar más actores industriales y académicos para encontrar nuevas aplicaciones, porque a mi parecer estamos solo tocando la punta del iceberg de todo lo que puede ser plasma agricultura. ¿Qué tan interesante es que justamente de entre los muchos proyectos que se tienen, se han acercado, también relacionado al agro, productores de vino y productores de aguamiel, porque están buscando la aplicación del plasma, porque ya se comprobó, ojo, por nosotros no, sino por unos colegas en España,
que si uno le pone plasma al vinos, disminuye o anula el uso de sulfitos, que son un compuesto muy tóxico en vinos, y deja a nivel casi biomédico en cuestión de esterilización los vinos. Es decir, elimina todos los microorganismos nocivos. Entonces, para el aguamiel, para los vinos, podría ser el plasma una aplicación muy interesante. Al día de hoy estamos buscando justamente un tema de vinculación y ya estamos trabajando en este tema de vinculación con el Centro de Investigación Vitivinícolas en Ensenada para llevar esta tecnología de plasma al vino. Entonces, desde semillas, plántulas, vino, no se diga de la aplicación, por ejemplo, como un nuevo tipo de fertilizantes iónicos. Después hablaré de eso un poquito. Eso te llama muy loco, ¿no? Eso sí que sería muy interesante. Fertilizantes iónicos, imagínate. Sí, es que lo que pasa es que si tú, eso sí lo hemos comprobado también nosotros. De hecho, hay una subespecie de reactor, para explicarme bien, de reactor de plasma que se llaman reactores de PAW. PAW es un acrónimo para Plasma Activated Water o agua activada plasmáticamente. En esencia, y eso sí lo hemos hecho nosotros, ya tenía muchos años que lo hacemos, solo que nunca le habíamos entrado al agro, era más para cuestión biomédica, pero ahorita el agro suena muy interesante aplicar a esta tecnología. Ajá. En esencia, estas especies reactivas o el plasma en sí mismo lo puedes diluir, vamos a ponerlo así en agua. Entonces, si tú agarras un frasco con agua del garrafón, así, o agua destilada, agua en general, y le disparas un poco de plasma, porque para visualizarlo para la audiencia, tú puedes disparar el plasma como si fuera un chorro de plasma. De hecho, se conoce como plasma jet esta configuración de este reactor. Tú lo que haces es que diluyes esas especies reactivas y generas nuevas dentro del agua. Entonces, esa agua está cargada con especies reactivas. Es un cóctel de muchísimas especies reactivas. Y hace esa agua, o el PAW, un antiséptico que se cataloga como orgánico, pero cuyo principal activo son los iones que generan esas especies reactivas. De hecho, muchas especies reactivas son iones. Pues creo que Entonces, ahí tienes un tema raro. Desinfectante orgánico, más bien, desinfectante que no deja residuos químicos, ¿no? Porque ese sí, sí medio. es que es muy interesante. Por ejemplo, regresa un poquito el tema de las semillas. En Estados Unidos ya la USD Organic, o no sé cómo se llama esta cosa, y la FDA están ya empezando a ver ese tema del plasma. Y si tú le aplicas plasma a las semillas o a las plántulas, se consideran orgánicas porque no es un producto químico. Ujú. El plasma, eso es importante, no es un producto químico. Es un Y podría ser tratamiento que generar utiliza productos energía. para la generación de productos orgánicos, con calidad orgánica. Exactamente, porque no deja residuos. De hecho, es bien interesante. Y esto sí lo hemos hecho nosotros, no necesariamente con semillas, sino en una cajita Petri, digámoslo así. Ponemos algún químico como benceno y le aplicamos el plasma y degrada el benceno. Ujú. O si tú tienes residuos de pesticidas, por ejemplo, en uvas, eso lo han hecho otros grupos de investigación, y le aplicas el plasma, degradas esos compuestos o esos pesticidas, digamos. Nosotros lo que sí hemos hecho, por ejemplo, es que ponemos algún contaminante, reitero, nada publicado, simplemente para calibrar y probar nuestros reactores. Pero si tú pones, por ejemplo, un colorante que se utiliza mucho en el tema textil en un vaso con agua y le aplicas plasma, el plasma empieza a oxidar ese colorante y limpia el agua. Entonces también el plasma se puede utilizar para remediación ambiental. Pero hablando de manera concreta en el tema de fertilizantes iónicos, lo que hace es que este agua activada con plasma carga un montón de iones, porque también depende mucho de la composición del agua. En algunos casos se empiezan a generar nitratos según publicaciones de colegas, y esas especies reactivas y esos iones que lleva esa agua se pueden utilizar para irrigar diferentes plantas y algo que se ha comprobado, esto también nosotros lo comprobamos pero con semillas, que si tú agarras esas semillas y los sumerges en agua activada con plasma, lo que haces es que conviertes esa agua en un fertilizante, digámoslo así, y en un estimulador de crecimiento. Sí, porque al final de cuentas, Entonces, lo que tú compras cuando compras un fertilizante no son compras moléculas, compras iones asimilables por la planta. Y lo que está haciendo esto es degradar ese contenido que tiene para convertir iones que pueda la planta los pueda asimilar. Oye, pues está bastante loco y bastante interesante, muy innovador, Noé. Yo creo que sí me parece que hay que, no sé, ya estás buscando vinculación, por lo que veo, que alguien que se le anime a probarlo, a desarrollarlo y aplicarlo dentro de sus procesos. Sobre todo, creo que lo que más hemos hablado son semillas y plántulas, ¿no? Creo que ahí sí hay una aplicación grande. Ya, eh, ¿cómo decirlo? Más, habría que ver bien el tema del costo, calidad, pues bien costo-beneficio, porque son equipos, no supongo que son así de baratitos, pero tampoco son tan caros. Sí, yo vi es el que precio y se parece mucho al de Ozono, un poquito más, pero mucho más,
Es que lo que pasa es como son de producción nacional, son equipos 100% mexicanos, pues se abarata mucho el tema de la implementación. Y sí, efectivamente, lo que estamos buscando ahorita es, yo le llamo colegas industriales que puedan co-desarrollar estas nuevas aplicaciones pues, con nuestra empresa y con el grupo de científicos que trabajamos. Al día de hoy, lo más importante, y creo que sería el aprendizaje principal que me gustaría compartir con la audiencia de tu podcast, es ya está la instrumentación que no existía antes. Ujú. Ya se han hecho algunas pruebas preliminares, pero no son tan serias. Ahora sí sigue hacer las pruebas de gran escala en la industria para encontrar las múltiples aplicaciones y los beneficios, o implementar los beneficios ya probados que hay del plasma Ujú. a nivel México, y Sí. convertir a la región en vamos a llamarlo, sí, en un nodo, en un hub de plasma agricultura. Oye, no, pues interesante. Yo creo que sí vale la pena aquellos semilleros, plantuleros, gente que tiene problemas de producción en invernadero, que quiere aumentar un poco más, que le echen una vista. A lo mejor, digo, una llamada, un proceso, esto no es nada complejo, ¿no? Y que se pongan en No, contacto para nada. contigo. ¿Cómo te encuentras, Noé? ¿Cómo platicamos contigo? Miren, les voy a dejar mi correo electrónico de mi empresa para que veamos. Es Ajá, n.ayala@capconsortium.tech. ok. De ahí lo pondremos en algún lado que sea muy visual para que lo puedan Sí, lo ponemos aquí ver. en el episodio, lo voy a poner aquí y también lo voy a poner abajo en las notas del podcast y en la página de que hagamos el episodio. Y me parece muy interesante, Noé. Yo creo que, como les comentaba, Noé trae muchos temas encima y es bien divertido platicar con él. Yo me divierto mucho. Además, hemos tenido oportunidad de trabajar en proyecto del agave, y hace unos eventos muy buenísimos, buenísimos. Y además que, pues, creo que, no es por decirlo, pero te agradezco bastante que seamos conocidos, porque esta parte de ciencia, ciencia y tecnología, agricultores, empresarios, académicos y gente que somos comunicación del agro, nos ha traído hacia un núcleo, hacia un hub de este científico bien interesante. Estamos trabajando para un futuro, y bueno, y no está trabajando para un futuro que llevará la ciencia real y que estamos conocida. Por ejemplo, en el tema de las agavinas se aventó un 10, tiene muchos conocidos. Independientemente de esto y futuros episodios, te agradezco bastante el platicar con nosotros. De hecho, échale una llamada. Lo conocí en el tema, tema de agave. Pues yo veo que como el plasma en frío tiene muchas aplicaciones. Y es que, Noé, pues muchas gracias. Yo creo que te agradezco otra vez mucho que estés con nosotros, ¿no? Y por último, Claro. déjanos un mensaje para Agronauta y para los agroescuchas sobre este tema. Del plasma es sencillo. A mi parecer, no hay manera o no hay escenario en el que México no se convierta en un nodo de innovación en plasma agricultura, pero depende de que todos podamos cooperar e integrarnos para llevar la tecnología del laboratorio al campo. Es lo que yo mencionaría. Sí, es que te saltas un montón de caminos. O sea, ya estás llevando del laboratorio al campo. Y eso está muy divertido. Yo lo vi con las agavinas, lo estoy viendo con otros procesos. Vale la pena que acortemos esa cadena y que la innovación sea en conjunto. Yo creo que sí, el tema innovativo está muy interesante. Y además que, bueno, no es por decirlo, pero esas son cuestiones reales, ¿no? Estamos hablando de lo que, haciendo ciencia diferente, y eso me gusta. Te agradezco y de verdad te felicito. ¿No? Ha sido Gracias. muy padre platicar contigo. Y pues no se pierdan de que no hay otros episodios aquí con nosotros. Gracias, Noé. Pues un gustazo estar aquí en tu podcast. Espero que sea placentero para tu audiencia escuchar el mismo y cualquier cosa que necesites tú o tu audiencia, estoy ahí al alcance de un correo. Y si necesitan información además, por favor, contáctenme. Sale, pues perfecto, ¿no? Ya saben que sí. Y únanse al clúster creo que el motivo principal de este episodio es únanse al clúster de tecnología, ciencia y agricultura que se está creando aquí. Muy interesante. Gracias, Noé. Muchas gracias, cuídense. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad
mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.